hicimos en ESAN, estos 6 partidos, con el concurso de los especialistas de cada partido, para no solamente incluir un tema de realidad nacional, sino también se contribuyó con un comparativo de la experiencia que esto ha tenido en otros países, para poder hacer una especie de, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Y lo que descubrimos era que muchas más cosas en el aspecto técnico nos unían que nos dividían. Y luego de 2 meses y medio de reuniones en las que se presentaron los diferentes puntos de vista, llegamos a esa conclusión. Cuando se afrontan problemas de carácter nacional, lo político se tiene que dejar de lado y se tiene que ir por lo que nos une, frente a un problema que nos afecta a todos, independientemente de la ideología, independientemente de la política, independiente de todo. El enemigo común era el crimen, y a eso teníamos que llegar. Dicho eso, pasaron los 2 meses y medio, elaboramos este documento, como dice Jorge, fue entregado al gobierno, no hemos tenido respuesta, y está totalmente abierto para quienes quieran, pero este es un primer avance, porque fue una conclusión de 6 partidos. Entonces, lo primero que nosotros queríamos situar las bases de este acuerdo eran que la situación era inédita, porque estábamos ya afrontando un problema que ya no era de inseguridad ciudadana, sino era un problema de seguridad nacional. Y en base a eso, comenzamos a ver algunas diferencias con lo que pasó en la década de los 90, con Sendero Luminoso y con lo que está pasando ahora. Y una diferencia fundamental respecto a esa época es que teniendo cada uno de estos elementos subversivos, de inseguridad, etc., en la época de Sendero Luminoso había ideología, pero nunca fueron más de 15.000 o 20.000 aquellos que estaban realmente combatiendo y militantes de Sendero Luminoso. Ahora nos preocupó muchísimo el hecho que en base a la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades delictivas, incluyendo el nuevo crimen que ha ingresado desde el extranjero con otras modalidades, ya estamos enfrentando a una realidad ya de tipo social. Porque, por ejemplo, en la minería informal estamos hablando de una población directamente involucrada o con los familiares o con lo que ello tiene alrededor, de quizás 1.200.000 personas y otras 300.000 o más de parte del narcotráfico. Y si a esto le sumamos la violencia que se ha producido en el sur del país en contra del sistema, sea porque la narrativa ha sido correcta o incorrecta, ya estamos hablando de una gran cantidad de población que no puede ser enfrentada de manera tradicional. Consideramos que no se puede realmente militarizar el problema, porque esta población tiene un derecho a subsistir, un derecho a ganar el día a día, y que de alguna forma está siendo manipulada y hasta secuestrada en algunas oportunidades por el crimen organizado. Dicho esto, y para poner un ejemplo, se habló de la ley del Congreso que se había promulgado para la lucha contra el crimen organizado. Y dentro de esto pudimos identificar que de alguna forma se había retirado un elemento importante en esta ley, y era el identificar dentro del crimen organizado aquello que significaba el control de cadenas de valor de mercados ilícitos. Y esto se retiró. Consideramos que si hubiera permanecido esto, se hubiera podido con mayor facilidad identificar a los jefes, subjefes, comandantes de pelotones de aniquilamiento en la zona, por ejemplo, de Patás, como se ha visto en otros lugares del país, etc. Y esto debería de incidirse para que fueran mejor identificados, y aquellos que fuesen identificados realmente separarlos e identificar, vuelvo a redundar, en separar lo que es la ilegalidad de la informalidad, que ya es un tema social y de la población. Continuando con este esquema de cosas, identificamos 3 problemas fundamentales, no tanto tácticas, y que si deben ir 2 personas en moto, o si deben de ponerse en los penales bloqueadores de teléfonos y cosas por el estilo, sino 3 problemas estructurales. El primero de ellos era la ley 27933, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, promulgada el año 2003 por el presidente Toledo,
que a 21 años realmente consideramos que no ha dado los resultados esperados. Las leyes se suele decir que a veces son papel muerto, pero no es tanto así, porque si son vinculantes y si son ejecutivas, logran su propósito. Y la 27933, pensamos que lo que había hecho era reunir en un Consejo Superior de Seguridad del Estado una diversidad de instituciones que no era lo adecuado. Estaban presentes todos los ministerios, organizaciones diversas, instituciones, etcétera, y finalmente no habían resultado porque consideramos que eran una torre de Babel donde cada quien ponía sus opiniones, pero no solamente para ser escuchadas, sino para tratar de ser vinculantes. Y cuando hay tantas instituciones y personas involucradas es muy difícil hacerlo. Llegamos a la conclusión que esto había que reducirlo a un órgano realmente ejecutivo, donde intervinieran solamente aquellas instituciones que tuviesen una participación, una especialidad directa con el tema de la inseguridad ciudadana. Nos referíamos tanto al poder político como a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, consideramos que este órgano superior debería ser integrado, obviamente, por el presidente de la República, sea el actual o sea el que venga, pero de esa forma. El presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y, por el lado técnico, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los jefes de las 3 Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía Nacional, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario y el jefe del organismo de inteligencia, cualesquiera que fuera en su momento. En un segundo círculo, consideramos que deberían de venir los entes de apoyo o de coordinación, porque hoy en día se ha visto que las instituciones se pelean entre sí, y veíamos que esos entes deberían de ser la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y obviamente el Ministro de Economía para las decisiones del primer nivel. Y luego ya, de acuerdo a la coyuntura, y esto a requerimiento del primer nivel. Entonces, la idea era volver este sistema en algo más vinculante, más ejecutivo, que pudiera realmente lo que decidiera llegarse a cumplir. Dentro de lo que Jorge del Castillo ha dicho, un liderazgo que en este momento vemos que no hay y que las instituciones hablan diferentes idiomas, pero ninguno llega a tomar decisiones vinculantes. Ese era el primer eje. El segundo eje era el tema de la Policía Nacional. Nosotros vemos que en el tema de la Policía Nacional, el Perú tiene una situación muy particular con respecto al resto del mundo. El Perú tiene una sola policía. No tiene ni 2, ni 3, ni 30 como los Estados Unidos, ni 4 o 5 como en España o en Argentina 4. El Perú tiene una sola. Y en una situación tan delicada como la que estamos viviendo, consideramos que era muy necesario mantener la unidad de la Policía Nacional, que indudablemente tiene graves problemas en este momento, pero también los tiene la Fiscalía de la Nación, también los tiene el Poder Judicial y también lo tienen todas las instituciones. Entonces nosotros consideramos que existiendo una sola Policía Nacional, entrando a una etapa electoral, ya a portas, relativamente muy breve, porque van a ser 10 meses, no era conveniente, ante toda esta inseguridad ciudadana que ya es nacional, el tratar de hacer más divisiones. Consideramos que si la Policía Nacional tiene a grosso modo 140.000 efectivos, 130 y tantos mil, pero vamos a redondear a 140, hay un problema de gestión, porque en el sistema de trabajo de 24x24, en un momento cualquiera como en el que estamos sentados ahora, ya son 70.000 los que están haciendo funciones, y luego de ello había que descontarle un 12avo de vacaciones, que son 14.000 menos, el problema del tránsito, donde hay cerca de 7.000, que es un problema básicamente de semaforización que está a cargo de las municipalidades y no de la policía en todas partes del mundo, y así por el estilo. Llegábamos a una cifra efectiva de 45.000 más o menos. Entonces se consideró que bajo estas premisas, si bien la Policía Nacional tiene graves problemas, efectivamente, lo importante cuando una institución, al igual que las otras, tiene problemas, lo que se tiene que hacer es corregir, pero no anular. Era lo primero que habíamos considerado. Y dentro de este esquema, la ley de la Policía Nacional, en su artículo 30, permite crear grandes divisiones de policía.
así como existe la DINOES, la DINANDRO, etcétera, 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 mediante decreto supremo se pueden crear nuevas divisiones. Y lo que estaba faltando en muchas partes del país era efectivamente la labor preventiva de acercamiento a las comunidades y ese tipo de cosas. ¿De dónde sacábamos más policías para poder hacer esto de una manera relativamente rápida a mediano plazo? Y consideramos que lo ideal, en lugar que, como se dijo, era llamar a muchachos que no tuvieran mayor oficio ni beneficio, como en algún momento propuso el gobierno de la señora Boluarte, era por el contrario llamar a licenciados que están en una edad, son bastante jóvenes, y jubilados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Jubilados de la Policía Nacional porque ya tienen 20 años, 25 años de experiencia, pueden inclusive ayudar a entrenar a los jóvenes, ¿no? Ya han vestido el uniforme, tienen una predisposición a las tareas de seguridad y están entrenados. Entonces pensamos que de esa manera se podía captar una importante cantidad de efectivos y crear mediante decreto supremo una nueva división de apoyo comunitario, pero sin menoscabar la unidad de la Policía Nacional. Simplemente una gran unidad destinada a eso y donde obviamente ya existe un arbitrio de seguridad ciudadana. En el Perú hay 38.000 serenos y están siendo pagados por cada uno de nosotros cuando nos llega la cartilla del impuesto municipal en el rubro de los arbitrios. Entonces, ya con este pago se podía hacer una mezcla e incluir más policías nacionales ya entrenados, ya directamente involucrados con sus comunidades y de ahí podría salir esta gran unidad que está faltando, inclusive para llegar a los estándares que dicen las Naciones Unidas de 300 por cada 100.000. El tercer eje de la propuesta, y con esto acabo, era la reforma del sistema penitenciario. Como todos sabemos, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que a partir del próximo, este mes, deberían de cerrar 6 penales de la República. Cuando yo estuve a cargo de este sistema en el año 99-2000, teníamos 93 penales y ahora hay 68 o 69. O sea, en vez de aumentar, se ha reducido. El problema que más agrava es que tenemos en el Perú una sobrepoblación de 120 a 130% en los penales en promedio, pero hay penales que tienen 500 y 600% de sobrepoblación. Entonces, el Tribunal Constitucional, acogiendo un amparo del penal de Pocoyay en Tacna, determinó que el interno que lo pedía tenía razón y que le dio 5 años al gobierno para poder construir más penales, para deshacinar. No solamente no se construyeron más penales, sino que se han reducido la cantidad de penales, e inclusive hay penales como el penal de Ica, que tienen una importante capacidad y que están paralizados hace mucho tiempo. Entonces, esta era, en principio, la realidad. Deberían de cerrar este mes 5 penales o redistribuirse entre los demás que tienen menos hacinamiento. ¿Qué habíamos propuesto? En primer lugar, las soluciones del Perú muchas veces se comparan con aquellas del Salvador. Muchas veces el ejemplo del presidente Bukele con el SECOT, esta gran cárcel que se ha construido. Pensamos que cada país tiene su propia realidad, su propia idiosincrasia. La población penal del Perú es diferente de acuerdo a las regiones. Los tipos penales cambian. Los delitos en la selva son diferentes a los de la sierra y son diferentes a los de la costa. En conclusión, habíamos visto que era muy necesario proceder de inmediato de 3 formas. La primera de ellas, efectivamente, construir un nuevo gran penal por razones de economía, a donde sí debería de estar separada la población extranjera. En buena cuenta, la población venezolana, que tiene un tipo de delincuencia bastante más feroz que los delincuentes peruanos están adoptando, ¿no? Pero este penal demora. De acuerdo a mi experiencia, por ejemplo, en penales, un penal para habilitar agua potable, etcétera, etcétera, sobre todo si va a ser en una zona alejada del país, que pensamos que no debería de ser ninguna de las islas que han sido propuestas en el mar, va a requerir de este tipo de infraestructura. Y eso requiere 2 años. Entonces, mientras eso se hace, a una fracción del costo, que era 30 o 40%, deberían hacerse pabellones nuevos en cárceles existentes. Y yo doy el ejemplo con la cárcel de Chayapalca, entre Puno
y Tacna, cárcel donde he estado 3 veces, inclusive develando motines ahí. Y esto está en una quebrada muy amplia de los Andes. Cuando uno llega a Chayapalca y mira para atrás, no le alcanza la vista para mirar hacia atrás. Es una cárcel muy bien ubicada sobre los 4.800 metros sobre el nivel del mar, y construir pabellones adicionales ahí para internos de alta peligrosidad costaría el 30% de lo que costaría hacer una cárcel nueva. Se puede hacer en 4 o 5 meses y no en 2 años, y es una solución que también se puede replicar en otras cárceles, como por ejemplo Pixi, en Chiclayo, etc., ¿no? Esa es la segunda alternativa. Es un conjunto de cosas, no es una sola propuesta. Y la tercera es aquella que de alguna forma pretende reivindicar el sueño del legislador de la Constitución del año 93, en su artículo 139, en el inciso 22, que habla que la función del sistema penitenciario peruano, o en general peruano, porque es la Constitución peruana, debe ser la resocialización del interno, algo que nunca se ha podido cumplir. Sin embargo, pensamos que sí se puede cumplir, no mediante privatización de cárceles, sino mediante asociaciones público-privadas. Y ya existe un decreto legislativo, el 1012, que lo permite. Entonces, bajo este esquema, nosotros tenemos empresas que desde el año 99 desean venir a hacerlo. Por ejemplo, la Marubeni del Japón. Entonces, por este sistema, lo que nosotros pensamos era hacer cárceles, por ejemplo, en el CEPA. En el CEPA, el Estado peruano tiene 28.000, 29.000 hectáreas, ¿no?, en Ucayali. Entonces, la idea sería que bajo las asociaciones público-privadas vengan estas empresas, construyan el penal a su costo, no le cuesta un centavo al Estado peruano, lo mantengan, ¿no?, y tecnifiquen al interno, porque un interno de baja o mediana peligrosidad, y esto no solamente en el CEPA, se puede hacer maricultura en la costa, o se pueden hacer otras actividades en la sierra, pero lo importante es explotar el recurso de la tierra y de la mano de obra, donde el preso ganaría más de lo que en este momento gana, ¿no?, se tecnifica, y cuando termina su prisión ya sale un técnico en el tema, ya sea en maderera, en actividad maderera, ya sea en el tratamiento del cebú, la liofilización del camu-camu, las conchas de abanico, lo que sea, pero sale un técnico. Y cuando esto termina y sale de prisión al medio libre, ya no tiene que estar buscando trabajo, donde lo primero que hacen las empresas es pedirle su currículum, y cuando él dice he estado preso 5 años, le dicen muchas gracias, sigue tu camino. De esta manera ya tendríamos un técnico hábil en lo que está haciendo, se podría establecer inclusive con su familia fuera del penal, cooperativizarse con la población que está interna, ¿no?, y tener una mayor participación el emprendedor, el inversionista que lo ha hecho. Y finalmente, en vez de gastar plata en el penal y en mantenerlo, etc., este emprendedor comenzaría a pagar impuesto a la renta para el Estado peruano. Básicamente, estos son los 3 ejes que nosotros habíamos llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una época anterior a lo que muchas veces se le critica a esta Corte de estar ideologizada. En todo caso, las recomendaciones del doctor Héctor Grossespiel terminaron en la salida del Perú en la parte vinculante, ¿no?, de la Corte Interamericana respecto a la Constitución peruana, ¿no? El Perú se salió de la parte vinculante. Pero sí pueden, y esto de acá en este momento se repite, porque poco después nos retornaron al ámbito de la Corte. Para podernos salir, porque este es el tema quizás de fondo que no quiero abordarlo en este momento, pero sí ir a una solución intermedia que sí se puede hacer sin tener que renunciar. Porque la renuncia implica 2 legislaturas con mayoría calificada o una simple con referéndum. Eso es muy largo, obviamente no se va a dar en este gobierno, ni tampoco creo que haya la menor intención de hacerlo. Ni me voy a pronunciar sobre si es bueno, si es malo, no sé. Simplemente me refiero a cómo fue en su época tratado el tema. El tema de los jueces sin rostro se hizo, pero a instancias de organismos supranacionales, tuvimos que retroceder, no se podía, y se acogió esa posición. Lo que sí se podría hacer, quizás, es para los casos emblemáticos del crimen organizado, aquellos que lideran el crimen organizado,
que mueven esta cantidad de dinero del orden de los 12.000 millones de dólares en minería ilegal, que ya se va acercando al 6% del Producto Bruto Interno, ese dinero efectivamente compra todo o lo alquila. Entonces los fiscales y los jueces, claro, si uno de nosotros es fiscal, sale en la mañana a juzgar a uno de estos delincuentes, sobre todo en las zonas, en La Libertad, en Madre de Dios, en Puno, y al abrir la puerta encuentra un sobre con la foto de sus hijos o con una bala, ¿qué va a hacer este fiscal o qué haría cualquiera de nosotros? Obviamente la familia quizás sea lo primero que hay que proteger. Lo segundo es que con este dinero, para estas personas, ¿no? Muchos de estos jueces son supernumerarios, ¿no? Vienen con una bolsa de dinero, 100, 200 mil, 300 mil dólares, dependiendo del caso, y para ellos no es nada, y los compran. Y el tercero es ideología. Entonces, en este sentido, una medida paliativa, hasta que se busque una medida definitiva, sería traer estos casos emblemáticos a Lima, donde se creara un equipo especial de fiscales y jueces más pequeño para ver casos emblemáticos en Lima, donde podrían sí tener una mayor protección a cargo de la policía, del Ministerio del Interior, inclusive de las Fuerzas Armadas, si fuera necesario. ¿El fuero militar sería posible? No, pues tampoco, porque, el terrorismo agravado, en el año 98, lo que dispuso era que la delincuencia común fuera juzgada en tribunales militares, ¿ya? Eso, los organismos supranacionales dijeron que no se podía. Y hicieron todos sus argumentos, en fin, sentenciaron en ese sentido. Por lo tanto, el año 99 se pasó al terrorismo especial, ¿no? Siempre para delitos comunes, ¿no? Y entonces, también después vino la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2001 que tampoco se podía llamar terrorismo especial. Además, terrorismo especial es muy distinto a llamarle terrorismo urbano. Terrorismo urbano no existe. Lo que existe es terrorismo puro y duro, o sea, en la costa, en la sierra, en la selva. Lo que está ocurriendo en las minas es rural, no es urbano. Pero entonces, nuevamente, el 2001, ¿por qué dijo el Tribunal Constitucional que no se le podía llamar terrorismo y el tema de los jueces sin rostro, en fin? Número uno, porque para llamarse terrorismo, de acuerdo a las Naciones Unidas, no podía ser un tema de inseguridad ciudadana, sino que tenía que ser un tema de seguridad nacional. ¿Ok? Hoy en día, el problema de la inseguridad ciudadana ya es un tema de seguridad nacional. O sea que la primera observación del Tribunal Constitucional que presidió el doctor Aguirre Roca, quedaría obviada. La segunda, el tema de la ideología, que para hacer terrorismo tenía que tener ideología, ¿ya? Bueno, Sendero Luminoso tenía ideología, tenía una ideología política de tomar el poder. Eso es muy discutible hoy en día porque se podría también, con estas organizaciones criminales que controlan cadenas de valor de mercados ilícitos, la ideología de ellas es el lucro y hacen terrorismo para obtener lucro. Entonces, esto podría ser nuevamente replanteado. Y el tercer tema era el tema de juzgar a los niños y adolescentes como mayores. Eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional, que no se podía, porque el Perú pertenecía a las Naciones Unidas y en el acuerdo de Beijing, en China, se acordó que los niños tenían que tener un tratamiento especial. Bueno, eso también podría ser superado, porque si bien no se les llamaría terrorismo a esta población de 16, 17 años, sí podrían tener, como ha legislado el Congreso, cadena perpetua, ser incluidos como mayores, etc. Y en todo caso, cuando entran a penales, que no son estos centros juveniles de readaptación, como Maranguita, etc., que son realmente una tontería, porque cualquiera que visite estos centros se da cuenta que parecen colegios. Uno abre los pabellones y sale de frente a la cancha de fútbol, ¿no? Entonces, realmente no tiene sentido. Muchos de ellos ya hace años que están siendo trasladados a cárceles de mayores en Piedras Gordas, en Ancón. Entonces, lo que sí se puede hacer es que mientras lleguen a la mayoría de edad dentro de penales comunes, separarlos en pabellones hasta que cumplan la mayoría, por último. Pero ya no tiene por qué verse la clasificación de terroristas o no terroristas. Son delincuentes, punto. Entonces, con esas observaciones se podría, de alguna manera, resolver en un corto o mediano plazo el tema de los jueces sin rostro, por simplemente casos emblemáticos traerlos a Lima y darles una mayor seguridad a estos fiscales y jueces. Y el segundo tema del terrorismo, como he dicho, está toda la jurisprudencia que hubo, como hace 4 meses atrás, cuando estábamos reunidos los partidos políticos, para darme cuenta que muchísimas son las coincidencias y menos las cosas que nos desunen.
Quisiera primero referirme a lo que decía el señor Antesana, ¿no? No por hacer un cambio de opiniones, sino simplemente, quizás usted llegó después de que yo mencioné que mucho habíamos efectivamente analizado la ley 32.138, la ley contra el crimen organizado, que es la que usted menciona, ¿ya? Sí me refería a eso, no hemos dejado de hacerlo, al contrario, para nosotros es parte básica, lo dije en la introducción. Número uno, el tema de los 5 años y el tema del análisis y la captura de jefes y subjefes del crimen organizado, justamente dijimos que el Congreso había dejado de lado lo más importante. El poder identificar al crimen organizado como aquel que lidera cadenas de valor de mercados ilícitos y donde los jefes, subjefes, etcétera, que lideran esto, realmente escapan del tema de los 5 años y tranquilamente podrían recibir como un agravante especial en la ley cadena perpetua, pero tienen que ser identificados, número uno. Número dos, la misma ley lo que dice, ¿no?, es que efectivamente la investigación policial tiene que estar a cargo de la policía, tal como lo dice no la ley, sino el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, que le otorga a la Policía Nacional la investigación, la prevención, investigación y combate al crimen organizado. Y a la Fiscalía de la Nación le otorga la conducción legal del proceso. Siempre ha sido así, la policía es la que investiga. Yo no veo a un fiscal con una lupa yendo a obtener pruebas. Siempre ha sido así. Y está plasmado en la Constitución en su artículo 166. Entonces, en ambas cosas estamos de acuerdo. Creemos que el Congreso debe corregir estas leyes, no anularlas, pero sí corregirlas para incorporar estos temas. Porque el criminal a lo que realmente le tiene miedo es a carcelería efectiva, larga y de cadena perpetua, para aquellos que son los reales líderes del problema. Ahora, en cuanto a las cifras, sean 10.000 millones o 10.470, como usted decía, o 12.000, dependiendo de quién lo diga, porque las mineras formales hablan ya de 12.000 millones, el tema fundamental acá es a qué nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando a 10.000 millones, sino a 70.000 millones, solamente en el tema del narcotráfico. Porque si el Perú produce, al igual que Colombia, más o menos en el orden de 1.000 toneladas, y el valor FOB por el kilo de coca, FOB, en el Perú son 2.000, en Nueva York puede llegar a 60 o 70.000. Entonces estamos realmente enfrentándonos a un crimen organizado internacional y no solamente nacional, que no son 10.000 millones, porque esa gente sin su logística de producción en el Perú y en Colombia deja de existir. Entonces nos vamos a enfrentar a mafias no de 10.000 o 15.000 millones de dólares, sino a 70.000 millones de dólares. Pero en todo caso, ahí se ven ambas cosas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el general Mora en que la Policía Nacional, uno de los factores más importantes es la especialización, porque hoy en día cuando salen los policías, ¿no?, y acá está el congresista que me podrá corregir en todo caso, muchos de ellos saben un poco de todo, pero no saben mucho de nada. Es la realidad, falta especialización, es una pena que no tengamos una correcta policía de investigaciones, eso debe de alguna forma volver a entenderse, no necesariamente quizás crear una nueva policía de investigaciones, pero sí el tema de las especialidades. Ahora, si crear una nueva Policía Nacional, yo me remito un poquito, general, al hecho de que nuestra Policía Nacional es una institución antigua creada por la Guardia Civil de España hace más de 100 años y que nos ha dado resultados sumamente importantes en defensa del país, ¿no? Tenemos una sola Policía Nacional. Sí considero, al igual que usted, que está llena de falencias que hay que corregir, pero en estas circunstancias, quizás para más adelante, el crear una total nueva Policía Nacional, porque durante 25 años también la verdad de las cosas es que ha sido golpeada, manipulada, los ascensos, estos últimos ascensos que no se cumplieron de los generales que hicieron su acción de amparo y que ahora están siendo retornados o que les están dando la razón. Entonces, realmente la Policía Nacional, yo soy hincha de la Policía Nacional, porque finalmente cuando uno necesita y está en peligro del crimen, ¿a quién recurre? Policía. Pero sí tiene que ser más especializada, tiene que ser corregida, no puede estar sujeta al poder político, no podemos tener un ministro del Interior cada 2 meses y medio. Eso es un absurdo, ¿no? Entonces yo creo que lo que está mal se corrige, pero no se cancela. No sé, o sea, estoy de acuerdo con ambos. En todo lo que se ha dicho, es mucho más lo que nos une que lo que nos desune y podemos llegar a acuerdos